Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. El día de hoy vamos a hablar sobre convección en atmósfera seca. Es el segundo caso de los tres que dijimos que íbamos a ver. El primero fue en el caso de un líquido, en el caso de agua. Ahora nos vamos a un gas ideal en donde no hay vapor de agua, por eso hacemos énfasis en que vamos a tomar como nuestro sistema una atmósfera seca, es decir, sin vapor de agua. Entonces, en el caso de una atmósfera, pues estamos tratando con un gas y un gas es compresible, contrario al caso de un líquido como el agua que lo tomábamos como incompresible. Entonces acá vamos a utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, en donde la densidad pues depende tanto de la presión como de la temperatura. Entonces esta va a ser nuestra ecuación de estado, eh, ¿no? Que ya la hemos utilizado antes para un gas ideal. Entonces, al igual que en la clase anterior, vamos a tratar de establecer cuándo nuestro sistema es estable y cuándo es inestable. Y vamos a utilizar el mismo criterio. Vamos a tomar un paquete que inicia en una altura Z1. Su presión, temperatura y densidad son iguales a las del entorno que lo rodea. Entonces, mucho ojo, no hay que perder esto de vista, porque es parte de la información y de las suposiciones iniciales que estamos utilizando. Luego, lo que vamos a hacer es tomar este paquete y elevarlo a una altura Z2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, como es un gas, Z2 va a estar a una presión menor. Y de nuevo, recuérdense que esto es la atmósfera y ya sabemos que en la atmósfera la presión disminuye con la altura. Entonces, cuando elevamos este paquete, lo elevamos a una presión que es menor. Debido a esto, el paquete ahora se expande. ¿Por qué? Pues porque ahora es un gas compresible y cuando nosotros cambiamos la presión, al contrario de lo que sucede con el agua era un fluido incompresible. Ahora el gas ideal sí se puede expandir o se puede contraer. Entonces cuando bajamos la presión, este paquete se expande. Y cuando el paquete se expande, pues su volumen aumenta. Y eso implica que hay un trabajo sobre el paquete. Y cuando hay un trabajo, también sabemos de termodinámica que hay un correspondiente cambio de temperatura. Entonces, esta línea de argumento en general es lo que debemos tomar en cuenta ahora que el sistema es un gas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es calcular ese cambio de temperatura debido a la expansión del gas. Entonces, esto que está acá, no lo perdamos de vista también, ¿verdad? Porque esto es algo que en el caso del agua no lo hicimos porque, de nuevo, el agua es incompresible. En cambio ahora tenemos un gas ideal y si vamos a cambiarlo de altura, le estamos cambiando la presión y por lo tanto hay correspondientes cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a dar a la tarea de calcular ese cambio en temperatura. Entonces acá vamos a introducir el concepto de gradiente adiabático, que en inglés se dice lapse rate. Esta cantidad va a aparecer de manera natural en el cálculo que viene a continuación. Entonces, esto es bastante sencillo, solo hay que llevar cuidado de qué ecuaciones utilizamos y en dónde sustituimos una variable o la otra. Entonces vamos a asumir que empezamos con un paquete de masa unitaria. De tal manera que densidad por volumen, que es igual a la masa, la vamos a tomar simplemente igual a 1. Esto lo hacemos así porque la verdad es que simplifica bastante los cálculos. Aquí podríamos poner m en general, pero nos van a quedar m's por todas partes. Entonces acá vamos a decir que tomamos un paquete de masa unitaria, una unidad de masa, un kilogramo, y de tal manera que densidad por volumen es igual a
1. Luego nos recordamos de la primera ley de la termodinámica, la cual establece la relación entre estas tres cantidades. Nos dice que en un sistema, si hay una transferencia de calor entre el sistema y el entorno, eso va a estar dado como un cambio en energía interna y un cambio en el trabajo hecho por el sistema. Para un gas ideal, nosotros tenemos una expresión para cada uno de estos diferenciales. El cambio de energía interna está dado por estos dos factores. Cv va a ser el calor específico a volumen constante y es una constante conocida. Y dt es un cambio de temperatura. Y el trabajo va a estar dado por ese cambio en volumen. Entonces el trabajo va a ser precisamente la presión por el cambio de volumen del paquete que estamos considerando. Entonces esto es válido para un gas ideal. Nuestro objetivo ahora es poder determinar dQ en términos de temperatura y presión. Es decir, de acá tenemos que eliminar el delta V o dV porque no es una variable muy conveniente, ¿verdad? Siempre vamos a elegir poner todo en términos de temperatura y presión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, partimos primero de la relación de volumen y densidad, ¿no? Entonces, densidad por volumen es masa, dijimos que era una masa unitaria. Entonces, lo que hacemos con esta primera ecuación es tomar la derivada o el diferencial. Entonces, acá tomamos el diferencial de un producto, ¿no? Nos queda volumen por diferencial de densidad, más densidad por diferencial de volumen, y como 1 es constante, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Entonces, eso es la derivada del producto, así de sencillo. Luego, acá en esta segunda línea, tomamos la ecuación de estado. Entonces, en esta ecuación de estado, tenemos presión igual a densidad por la constante R por la temperatura, y también calculamos el diferencial de esta ecuación. Entonces, el diferencial de presión, en este caso, nuestras variables son densidad, ¿verdad? Sería RT por diferencial de densidad, más ρ por R por el diferencial de temperatura. Y esto le vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces, ahora partimos de la ecuación de la página anterior, de la primera ley de la termodinámica. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar el diferencial de volumen. Y para esto usamos la ecuación número 1. Entonces, de la ecuación número 1, es decir, de acá, nosotros despejamos dV, el diferencial de volumen, y eso nos queda igual a esta expresión. Entonces, ahora este diferencial de volumen lo sustituimos acá, en la primera ley de la termodinámica, y nos queda esta expresión que tenemos ahora acá. Lo que hacemos ahora es sustituir el diferencial de densidad. Y este diferencial de densidad lo vamos a sustituir usando la ecuación 2, que es la forma diferencial de la ecuación de estado. Entonces, de acá hay que hacer un poquito de álgebra para despejar el diferencial de densidad de ρ. Cuando lo despejamos, nos encontramos que es igual a esto, ¿no? Esta expresión que está acá. Y entonces ahora esto venimos y lo sustituimos otra vez en la primera ley de la termodinámica. Y lo que nos queda, también después de hacer un poquito de álgebra y de ordenar los términos, es esta expresión. Entonces ven que ahora dQ está expresado en términos de un cambio de temperatura y un cambio de presión. Nos damos cuenta además que esta cantidad entre paréntesis es una cantidad conocida. Esta es una relación que viene ya sea de termodinámica o de física estadística, pero resulta que Cv más R es el calor específico del gas a presión constante. Entonces, esta es una fórmula muy útil, ¿verdad? Y es la relación entre calor específico a volumen constante y a presión constante. Entonces, esta fórmula nos la traemos, ¿no? de termodinámica. Y entonces, acá colocamos simplemente Cp, calor específico a presión constante. Y entonces, acá ya tenemos prácticamente lo que necesitábamos, expresar ese cambio o ese intercambio de calor
en términos de cambio de temperatura y cambio de presión. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces acá lo único que estoy haciendo es volver a copiar esta fórmula que tenemos acá de último, la volvemos a copiar acá al inicio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve? Entonces recordemos que era lo que queríamos hacer al inicio. Decíamos que cuando nosotros elevamos este paquete desde Z1 hasta Z2 a una altura más grande, existe un cambio en la presión y un correspondiente cambio en la temperatura. Y entonces acá viene la otra parte de nuestro argumento. Para un proceso adiabático, nosotros sabemos que no hay transferencia de calor entre el paquete y el entorno. Y recordemos que para todos estos procesos de andar moviendo un paquete de arriba para abajo, siempre lo hacemos de manera adiabática. Es decir, en el proceso, digamos que no da tiempo a que el calor pueda ser transferido ya sea del paquete al entorno o del entorno al paquete, dependiendo quién está más caliente y quién está más frío. Entonces, ese movimiento del paquete entre diferentes alturas se hace de tal manera que no existe transferencia de calor. Entonces, esta es otra de nuestras suposiciones esenciales, ¿verdad? No hay transferencia de calor. Y como vamos a ver más adelante, resulta que es una muy buena aproximación. En la práctica, ¿verdad? Pues esto, pasado un tiempo muy largo, no se cumple. Pero de nuevo, si los tiempos en los que estos movimientos ocurren son cortos comparado a los procesos de transferencia de calor, esta aproximación es lo suficientemente buena. Entonces, como estamos estableciendo que no hay transferencia de calor, pues resulta que este dQ en nuestra primera ley de la termodinámica es igual a 0. Entonces, cuando lo hacemos 0, esta primera ecuación se transforma simplemente en esta que tenemos aquí abajo. Y básicamente esto nos da una relación entre cambio de temperatura y cambio de presión. Entonces esto lo podemos simplificar un poquito más, recordando la condición de equilibrio hidrostático. Recordemos que un cambio de presión se debe a un cambio de altura y ese cambio de presión y de altura está dado por nuestra condición de equilibrio hidrostático. Entonces recuerden, esta fórmula es otra de esas fórmulas muy útiles que en este caso nos permiten cambiar o intercambiar un cambio en presión con un cambio en altura. Entonces lo que hacemos es sustituir este dP en nuestra primera ley de la termodinámica y pues básicamente lo que eso hace es que cancela la densidad y nos queda una relación todavía más simple, ¿no? Entonces en este caso del lado derecho nos queda menos g, ¿no?, la aceleración de la gravedad por un cambio en altura. Y esto lo podemos expresar de esta manera. Y entonces acá llegamos precisamente a lo que queríamos desde el inicio. Esto es la razón a la cual la temperatura cambia con la altura. ¿La temperatura de quién? Del paquete, ¿no? Recordemos acá no hemos mencionado todavía nada sobre la temperatura del entorno. Todo esto es el paquete. Y este cambio de temperatura, ojo acá, se debe al proceso de llevarlo desde Z1 hasta Z2 de manera adiabática. ¿Por qué cambia la temperatura? Porque la presión del entorno cambia. El paquete se expande y por eso se enfría. ¿Qué tanto se enfría? Eso está dado precisamente por esta fórmula, ¿verdad? Lo interesante es que esta razón de cambio es constante, ¿no? Vean que G es la aceleración de la gravedad y Cp es el calor específico a presión constante. Entonces, este numerito es realmente una constante. Y a esto es a lo que le llamamos gradiente adiabático. Entonces, el gradiente adiabático se denota con la letra gamma. Acá le ponemos gamma sub D para denotar que es aire seco, ¿verdad? De dry, por eso es gamma sub D. Y es igual pues a este cociente que está acá. Entonces, esto, como decíamos, es constante. Cp es una cantidad conocida, igual a este numerito que está acá. Y G, que son los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado.
y resulta que entonces el gradiente adiabático gamma es 9.75 Kelvin por kilómetro. Esto es prácticamente 10, ¿verdad? Si lo queremos aproximar. ¿Qué significa esto? Esto significa que si estamos al nivel del mar y elevamos un paquete de aire de forma adiabática a 1 kilómetro de altura, eso quiere decir que ese proceso disminuye su temperatura en 9.75 Kelvin, es decir, va a ser casi 10 grados más frío, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto es importante tenerlo en mente, ¿no? El gradiente adiabático son prácticamente 10 Kelvin por kilómetro. Entonces, por cada kilómetro que nosotros elevemos ese paquete, se va a volver 10 Kelvin más frío o 10 grados Celsius más frío. Entonces, esta razón de cambio es lo que le llamamos el gradiente adiabático. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte de la clase. Todo esto lo hicimos para poder calcular ese cambio de temperatura al mover un paquete de aire. Ahora tenemos que tomar en cuenta la temperatura del entorno, porque al final de cuentas lo que necesitamos comparar son las densidades del paquete y del entorno. Dependiendo de quién es más grande y quién es más pequeña, ese paquete va a flotar o se va a hundir. Y eso es lo que nos da la condición de estabilidad, así como lo hicimos en el caso del agua. Entonces, una manera de especificar esta razón de cambio de temperatura pues es así, ¿verdad? Menos gamma D, y este es el gradiente adiabático, ¿no? Entonces, mucho ojo que esto es una relación fija, es constante, determinada únicamente por la gravedad y la capacidad calorífica perdón, el calor específico del aire a presión constante. No tiene nada que ver con las condiciones climáticas prevalentes en la atmósfera. De eso es de lo que vamos a hablar precisamente ahora. Entonces, necesitamos saber la temperatura del paquete y del entorno, porque de eso va a depender la condición de flotación. Entonces, para el paquete ya establecimos, ¿no? Así es como cambia la temperatura el paquete, ¿no? Cuando lo movemos de una altura a otra. Entonces, esto pues básicamente determina la manera en la que la temperatura del paquete está en Z2, ¿no? Va a ser la temperatura en la altura Z2 va a ser la que tiene en Z1, ¿verdad? Más esta derivada por la altura. Entonces, como esta derivada es constante, ¿no? Simplemente ponemos acá ese gradiente adiabático. Lo que esta ecuación acá nos dice, ¿no? Es que, de nuevo, por cada kilómetro que nosotros elevemos el paquete, su temperatura va a disminuir 10 grados Celsius, ¿no? Entonces la temperatura del paquete en Z2 es la que tiene en Z1 menos el gradiente adiabático por la altura, ¿no? Entonces es lo mismo que está acá, solo que acá estamos poniendo específicamente las alturas Z1 y Z2. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el entorno. Y entonces la manera de calcular la relación entre temperaturas pues va a ser lo misma, solo que ahora es T del entorno, ojo ahí, ¿no? Entonces la temperatura del entorno en Z2 va a ser la temperatura del entorno en Z1 más la variación debido a la altura. Entonces esta derivada, por eso le ponemos acá, es de el entorno. Es una tasa de variación distinta a la que tenemos acá, que es la del paquete. Entonces, tanto el paquete acá, como el entorno, tienen tasas de variación de temperatura que son diferentes. La tasa de variación de temperatura del paquete es por el proceso termodinámico de llevarlo de una altura a otra sin transferencia de calor. Mientras que esta derivada, esta tasa de variación para el entorno, depende allí sí de las condiciones climáticas en que nos encontremos. Si hay frío, si hay calor, puede determinar que esta variación sea muy lenta o sea muy brusca, por ejemplo. Entonces, mucho ojo, son dos derivadas diferentes. Cada quien tiene una tasa de variación diferente. Esta gamma sub d es para el paquete y esta que está acá es para el entorno. Perdón.
Entonces, la última pieza de información que nos hace falta es, ya que sabemos la temperatura del paquete acá y la temperatura del entorno acá, lo que al final de cuentas hay que comparar son las densidades, densidad del paquete y densidad del entorno, porque de eso depende la flotación. Entonces, para el entorno lo que utilizamos es la ecuación de estado. Esto que está acá es la ecuación de estado, ¿verdad? Estamos despejando la densidad en términos de la presión, ¿verdad? Y la temperatura del entorno. Para el paquete hacemos lo mismo, ¿no? Aplicamos la ecuación de estado para el paquete y vemos que, recordemos, ¿no? Tanto el paquete como el entorno experimentan la misma temperatura. Entonces P sub 2 es la temperatura en Z2. Y lo que determina la densidad entonces, si las presiones son iguales, ¿verdad? Acá, es la temperatura a la que se encuentra el entorno, que está acá, y el paquete. Y entonces todo se reduce a decir quién es mayor, la temperatura del paquete o la temperatura del entorno. Y de eso va a depender quién es más denso o menos denso. Entonces, básicamente, quién es mayor o quién es menor en temperatura va a depender últimamente de estas dos derivadas, estas tasas de variación, porque recordemos, tanto el paquete como el entorno en la altura Z1 empiezan a la misma temperatura. Entonces, lo que hay que comparar son estas tasas de variación, qué tan rápido cambia la temperatura del entorno y qué tan rápido cambia la temperatura del paquete. Y entonces lo que hacemos es establecer esta comparación. Entonces, ahorita, bueno, aquí estamos estableciendo el criterio, pero ahorita lo vamos a explicar. Y para ver esto un poquito más visual, vamos a utilizar unas gráficas similares a la de la clase anterior. Entonces, acá lo que tenemos ahora es un sistema, digamos, una porción de atmósfera, y nosotros sabemos que la temperatura de la atmósfera disminuye con la altura, ¿verdad? Normalmente, ¿no? Al nivel del mar hace calor y en las montañas hace frío, ¿no? Ese es un hecho observable. Entonces, lo que estamos comparando ahora es qué tan rápido disminuye la altura del ambiente y qué tan rápido disminuye la temperatura del paquete. Entonces, obviamente van a haber tres casos, ¿no? Uno en donde la tasa de variación del ambiente sea menor a la del paquete, igual a la del paquete o mayor a la del paquete, ¿sí? Entonces, veamos el primer caso. En el primer caso, tenemos que abajo tenemos alta temperatura. Acá en Z1, tanto el entorno como el paquete están a la misma temperatura. Cuando nosotros tomamos el paquete y lo subimos aquí a Z2, el paquete se enfría. Pero resulta que, en este caso, el paquete todavía está un poco más cálido que el entorno, es decir, el entorno se enfría más rápido. Entonces, esta tasa de variación es más negativa que este gradiente adiabático. Entonces, cuando eso sucede, pues el paquete es más liviano que el entorno y esto flota, ¿no? Entonces, esta configuración de acá es la configuración inestable. Acá es donde se da convección. En el caso en que las dos tasas de variación sean iguales, pues ahí no pasa nada, ¿verdad? Pero el otro caso, ¿cuál es? El otro caso lo ejemplificamos en esta otra figura. En este caso nosotros tenemos que siempre hay una variación de temperatura, es decir, siempre la temperatura del ambiente es más frío en Z2. Pero en este caso, ¿verdad? Tratando de poner color a esta situación, vemos que es más frío, pero no tanto como en el caso anterior. Acá en Z2, digamos que la atmósfera, la temperatura está más azul, está más fría que en este caso. Es decir, que aquí tenemos una atmósfera que se enfría con la altura, pero no tan rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros perturbamos la atmósfera y tomamos este paquete y lo subimos a Z2, ya sabemos que por haberlo subido adiabáticamente se enfría. Y se enfría, ya sabemos que a esta razón. Pero ahora el entorno, es decir, la atmósfera que lo rodea, se enfría también, pero más lentamente. De tal manera que cuando está acá en Z2, el paquete es más frío que el entorno y por lo tanto es más denso.
y esto lo que hace es que el paquete se hunda. Y cuando se hunde, el paquete tiende a regresar a su altura Z1. Entonces, esta gráfica o esta configuración de acá de la derecha es la configuración de flotación negativa, es decir, es estable. Entonces, lo que tenemos es que una atmósfera compresible es inestable si su temperatura decrece más rápido que el gradiente adiabático. Entonces, y esta diferencia es crucial de la situación en que teníamos un líquido. Porque acá, recuerden ustedes que para un líquido era fácil decir, la configuración inestable es caliente abajo, frío arriba, ¿verdad? Pero en el caso de la atmósfera resulta que siempre es caliente abajo y frío arriba. Siempre. O bueno, casi siempre, ¿no? Hay situaciones en donde esto no se cumple y eso trae consecuencias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero noten, ¿no? Comparen esto con el caso del agua. El agua era inestable en la configuración caliente abajo, frío arriba. Pero en la atmósfera siempre vamos a tener caliente abajo, frío arriba. Lo que determina si es estable o si es inestable esa configuración es qué tan rápido varía esa temperatura. Entonces, dicho así, de manera muy breve, vamos a decir que la configuración inestable es aquella en donde la variación de temperatura es muy rápida. Es decir, cambia de cálido aquí abajo a frío de manera muy brusca, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la situación inestable. Pero si la variación no es muy pronunciada, entonces tenemos una situación estable. ¿Cuál es el límite de esa variación? Pues el límite de variación es lo que impone esta cantidad, el gradiente adiabático, que es lo que se enfría un paquete que es elevado adiabáticamente, ¿verdad? Entonces, si la atmósfera se enfría más rápido que eso, estamos en una configuración inestable. Pero si se enfría más lento que el gradiente adiabático, estamos en una configuración estable. Y entonces, este concepto, ¿verdad? Es un poquito escurridizo, ¿verdad? Porque no es tan sencillo como decir caliente abajo, frío arriba o frío abajo, caliente arriba, ¿no? Entonces, repito, de nuevo, acá en ambos casos es caliente abajo y frío arriba, pero lo que nos dice ahora si es estable o inestable es si esa tasa de variación es menor o mayor que el gradiente adiabático. Y este gradiente adiabático, de nuevo, es ese proceso termodinámico de elevar un paquete adiabáticamente a una altura Z2. Entonces, ese sería nuestro concepto de estabilidad para una atmósfera seca. Ojo ahí, una atmósfera seca. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Bueno, entonces aquí viene el último slide de la clase de hoy. Resulta ser que en los trópicos, es decir, latitudes alrededor del Ecuador, la tasa de variación de temperatura del entorno anda más o menos en los menos 4.6 Kelvin por kilómetro, ¿sí? Y el gradiente adiabático es 10 Kelvin por kilómetro. Entonces, ¿en cuál de los dos casos estamos acá? Si quieren, paren el video, paren la clase acá y se detienen a pensar un momentito, ¿no? ¿Cuál de los dos es más grande o más pequeño? Ya que lo analizaron, entonces este es el caso en donde la atmósfera es estable. ¿Por qué es estable? Porque la tasa de variación de temperatura del entorno es más lenta que el gradiente adiabático. Dicho en otras palabras, si nosotros estamos al nivel del mar y nos elevamos a Z2 a 1 kilómetro, la temperatura del ambiente bajó 4.6 grados. Mientras que la temperatura del paquete que hubiéramos subido a 1 kilómetro es 10 grados más fría. O sea que está más frío el paquete que el entorno, ¿no? Entonces estamos de nuevo en la situación de acá de la derecha. El paquete está frío y el entorno está un poco más cálido, ¿no? Y entonces lo que eso nos diría es que la atmósfera seca es estable en el trópico. Lo que eso implica es que si es estable no hay convección. Y eso contradice totalmente las observaciones porque es en los trópicos donde
más convección ocurre. Entonces, ¿por qué nos da entonces nuestro modelo la conclusión equivocada? Y eso es por la humedad, ¿no? Lo que hace la diferencia es considerar la humedad. Entonces, la humedad va a ser lo que propicia la convección y eso agrega un proceso adicional que hace que entonces esta condición no se aplique en los trópicos, porque los trópicos son regiones en donde el aire pues tiene bastante humedad y todo lo que hicimos acá es para una atmósfera que no tiene nada de humedad. Entonces, con ese concepto en mente, ¿verdad? En donde necesitamos tomar en cuenta humedad para tomar ahora sí el caso más realista, nos quedamos en esta clase, ¿no? Y esto lo vemos en la siguiente.